Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast Tesoro de la Fe y pues ya estamos en este episodio número 69, en el cual pues nuevamente tengo la oportunidad de estar con el padre Juan Eduardo Rodríguez. Bienvenido, padre. Hola, gracias por la invitación, Francisco. Y pues nuevamente ya en esta ocasión, ¿verdad? Queremos agradecer a todos los que se han suscrito a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas donde tenemos alojado el podcast, pero también en especial a aquellos que escuchan en nuestro canal de YouTube, que aparentemente ya son más de 300 personas, de 3,000 personas que nos han escuchado a diferentes episodios, padre. Oh, qué interesante. Y Wow. pues, y pues hoy estamos con la novedad de que estamos iniciando en estos lives o en estas transmisiones en vivo. Entonces, para todos los que se estén conectando, se vayan a conectar, pues muy agradecido que si quieres apoyarnos en la evangelización, pues nos ayudes. ¿A cómo? ¿De qué forma? Pues a compartirlo para que otras personas sepan que en estos momentos, pues el Padre está con nosotros y estamos transmitiendo en vivo. Y padre, entonces, ¿cómo ha estado, padre? Bueno, hasta ahora todo bien, sobre todo en este tiempo que la iglesia se prepara para celebrar la, la vigilia pascual, o sea, el Triduum, el centro de nuestra fe, la resurrección de Cristo durante el tiempo de la Cuaresma. Y muchas actividades siempre en preparación para la Semana Santa, la celebración del Triduum. Pero hasta ahora todo bien. Que bueno, ¿no? Ha sido o es un tiempo en el que más el sacerdote tiene una agenda llena por confesiones y actividades, ¿verdad? Retiros de preparación y todo, y sin embargo usted ha sacado ese tiempo para estar aquí con nosotros. Oh sí, siempre hay que sacar tiempo para los amigos y tiempo, ¿verdad?, para compartir con la gente también a través de estos medios, a través del podcast, a través de las otras plataformas. Bien, entonces, pues, ¿qué le parece si iniciamos con la oración y a partir de ahí, pues, empezamos con el tema de hoy, que son los sacramentos en la vida de fe? Ok, como no, Francisco, vamos a dar inicio a este momento vamos a estar reflexionando con respecto al tema de los sacramentos en nuestra vida de fe y comenzamos poniendo esto en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias por todos aquellos que se están reuniendo con nosotros a través de estos medios, de estas plataformas, para compartir sobre todo estos temas que nos ofrece el tesoro de la fe. En esta tarde el tema sobre los sacramentos. Te pedimos, oh Señor, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos ilumine a nosotros aquí y a los que están en sus casas, en su carro, en su trabajo, a través de su computadora, de su celular, de diferentes instrumentos, siguiendo este momento de reflexión, este momento de evangelización para aprender, para vivir mejor, ¿verdad? Lo que son los sacramentos. Pedimos también a María Santísima que ella nos acompañe y que sea, ¿verdad?, nuestra guía. Pedimos todo esto y que sea bajo tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bien, pues nuevamente vamos a dar comienzo y decir, padre, que la última vez que estuvo visitándonos o que estuvo en esta cabina, pues fue en el episodio número 58, donde también nos compartía el tema sobre conociendo más la misa y pues que ha tenido una aceptación bastante bien, ¿no? En nuestra comunidad y más. Pues la sorpresa de esto de lo digital, pues es que llega a gente que nos escucha en distintas partes del mundo. Puede ser como Venezuela, como Costa Rica, como El Salvador y países europeos como también España. Y más allá, pues me impresiona, ¿no? Hasta dónde llega que nos puedan estar escuchando, hasta India. Y imaginar que cuando empieza este proyecto, pues uno piensa que solamente es para esta comunidad, para la gente de nuestra diócesis.
y aprovechar pues que mucha gente pues está escuchando esta herramienta, ¿no? De los temas que nos comparte. Sí, ahora mismo con estos medios digitales, toda esta plataforma, se llega a tantos sitios que uno ni se imagina. Y uno diría, hasta allá hemos llegado. Porque así mismo algunas veces cuando vemos las estadísticas que presenta Facebook y también otras plataformas como YouTube, dice a dónde han visto las transmisiones, uno se queda hasta con la boca abierta. Entonces, hermano o hermana que nos está escuchando ya, si eres tú una de esas personas que está en estos países o algún otro que no he mencionado, por ejemplo, ¿no? Pues son bastantes. Entonces, también no te damos las gracias a ti y de antemano también pues que queremos, ¿no? O deseamos que nos podamos encontrar en nuestro canal de tanto de Instagram o en nuestra página de Facebook para así tener pues conocerte un poco mejor, ¿no? Tanto tener un rostro las personas que nos siguen. Entonces nos ayudaría muchísimo si nos puedes seguir también en estas redes sociales para así, ¿verdad? Comunicar eventos que podamos tener en el futuro o novedades que puedan surgir y compartirlas por estos medios, para así también, ¿no? Como ejemplo de estos lives que estamos iniciando, pues poderlos promover por estas partes y pues así saber, ¿no? Que si nos escuchas en las plataformas de podcast, pues también nos puedes en ciertas ocasiones ver estos lives, en los cuales pues también, ¿verdad? Nuevamente pues estará el Padre con nosotros y así distintas otras personas pues que también colaboran en la evangelización y pues que se han animado, ¿no? A perder este miedo y venir a mostrar el talento que Dios ha depositado para compartirlo en estos medios, en esta nueva manera o en este nuevo continente digital para evangelizar. Así es muy importante, sí. Aprovechar estos recursos que nos ofrece realmente la tecnología para llegar a tantas personas que tienen deseo de aprender, de conocer, de compartir sobre la fe, sobre diferentes temas. Bien, entonces, padre, pues iríamos ya al tema, ¿no? Que nos fuera acompañando. am, ¿Qué son los sacramentos? ¿O de qué manera nos introduce a este tema de los sacramentos? Bueno, los sacramentos de la iglesia son, como podríamos decir, su tesoro, eh, porque como nos enseña el mismo catecismo de la Iglesia Católica, este, los sacramentos es la forma de nosotros vivir la vida de Cristo, hacer presente a Cristo en nuestro diario vivir, en las diferentes etapas de nuestra vida, hacer presente a Cristo en medio ahí del mundo en el que vivimos. El mismo catecismo nos dice que los sacramentos son signos eficaces, signos visibles, palpables, que nos comunican la gracia. La gracia, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Sacramentos que se reciben en diferentes etapas de la vida y también sacramentos que se deben ir recibiendo según se van recibiendo uno tras otro, así sucesivamente. O sea, hay sacramentos que requieren primero recibir a otros para poder recibir esos. Como podríamos decir, son 7, ¿verdad? Los sacramentos. Tenemos los sacramentos de la iniciación cristiana. Ahora mismo en el tiempo de la Cuaresma hemos tenido las personas que se están preparando para recibir estos sacramentos con diferentes etapas, ritos, preparaciones durante un año de catequesis o un tiempo determinado, pero estas personas ya adultas, la mayoría, van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y son los sacramentos, ¿verdad?, que nos ayudan a incorporarnos a la familia de los hijos de Dios, que nos permite incorporarnos a la iglesia. Y luego vienen otros sacramentos que son los sacramentos, podríamos decir, que confieren salud, que confieren gracia, como son los sacramentos de la confesión,
el sacramento de la unción de los enfermos y tenemos luego los sacramentos del servicio, que son el sacramento del matrimonio, como ha recibido usted, Francisco y su esposa Gloria, y también otras personas, pero también tenemos el sacramento del orden sacerdotal o la vida consagrada. Así que, como dijimos ya, ahora mismo durante el tiempo de la Cuaresma tenemos un grupo de personas en nuestra parroquia y también en otras parroquias, no solo aquí en los Estados Unidos, también en todo el mundo donde está la Iglesia Católica presente, los catecúmenos, los que se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, tanto del bautismo, la confirmación, la comunión. Pero es bueno que los sacramentos se reciban desde edad temprana, como el sacramento del bautismo, el sacramento de la comunión, el sacramento de la confirmación. Pero si no se ha tenido la gracia, no ha tenido la oportunidad de recibir estos sacramentos, ¿verdad? Cuando era un muchacho, era un niño, nada, si ahora quiere recibirlo ya de adulto, no hay, ¿verdad?, ninguna objeción. Bienvenidos sean siempre. Siempre hay personas, ¿verdad?, que se quieren incorporar a la iglesia, que quieren formar parte de la iglesia, y el sacramento del bautismo nos ofrece esa oportunidad de incorporarnos a la iglesia. Y así luego también el sacramento de la comunión, el sacramento de la confirmación. Bien, padre, y pues va, son estos temas que a veces, pues por nuestra vida pensamos que conocemos. Uh-huh. Pensamos que pues porque ya fuimos a la iglesia, porque nuestros papás nos llevaron desde pequeños, pues pensamos que sabemos, pero a veces no conocemos lo que es cada sacramento. Bueno, para que cada sacramento pueda comunicar la gracia de hacer presente a Cristo en nuestra vida y en la vida de los demás, deben cumplirse algunos requisitos, y los requisitos para que un sacramento sea válido y confiera la gracia santificante es que sea celebrado por la persona indicada, que se digan las palabras correctas, que se utilice la materia correcta y también que se haga con la intención correcta. Cuando se celebra el sacramento del bautismo, utilizamos una materia principal que es el agua. Y la persona indicada para bautizar es un diácono o un sacerdote. Un cristiano, un católico bautizado, en un caso de emergencia puede bautizar. En un caso de emergencia, entiéndase bien, como una persona que está muriendo, que no hay sacerdote ni diácono cerca. Entonces, debe decirse las palabras indicadas para que ese sacramento del bautismo sea válido. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la intención, ¿cuál es la intención? Cuando se celebra el sacramento del bautismo para una persona, sea un niño o sea un adulto, que esa persona se haga hijo de Dios, se incorpore a la gran familia de los hijos de Dios, sea un discípulo de Jesucristo. En la Biblia siempre escuchamos hablar sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Y discípulos somos todos gracias al sacramento del bautismo. Apóstoles dentro de la iglesia solamente hay algunos. Ni siquiera yo como sacerdote soy apóstol. Yo soy un discípulo como cualquiera. Para llegar a ser apóstol, ¿verdad? Primeramente es una persona que ya ha recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, comunión, confirmación, que decidió, ¿verdad?, responder al llamado que el Señor le hizo al orden sacerdotal, y luego de ese sacerdote la iglesia lo llamó
para desempeñar la función de obispo. Solamente los obispos son los que dentro de la iglesia desempeñan la función como apóstoles, ¿verdad? De acompañar al Señor en esa misión que Él encomendó a los primeros apóstoles, de cuidar de una iglesia en específica. Aquí, en la diócesis de Allentown, podríamos decir, el apóstol es el obispo Alfredo. Y nosotros, todos los demás, sacerdotes, religiosas, fieles, laicos, somos discípulos. Discípulos somos cada uno de nosotros. Pero así también todos los demás sacramentos, como he dicho ya, a partir del sacramento del bautismo, que es el primero sacramento que nos abre la puerta a los demás sacramentos, porque no se puede recibir el sacramento de la confirmación, de la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el matrimonio o el orden sacerdotal si primero la persona no está bautizada. Hay personas, ¿verdad?, como he dicho ya, que durante este tiempo de la Cuaresma se han estado preparando durante todo un año y ahora ya están dando los últimos pasos para la celebración de los sacramentos. Esa noche, si la persona, en la noche del Sábado Santo, en la vigilia de la resurrección del Señor, en la cual, ¿verdad?, celebramos la resurrección de Cristo, la persona está sin bautizar, se bautiza, recibe el sacramento de la confirmación y recibe el sacramento de la Eucaristía. Luego hay personas que se han estado preparando, reciben más adelante el sacramento del matrimonio, o hay personas que si son solteras, más adelante tal vez disciernen la vocación a la vida consagrada o al orden sacerdotal y así sucesivamente. Los sacramentos, como dije ya, son 7 y no pueden ser ni 6, ni 5, ni 8, son 7. Y los sacramentos han sido instituidos por Cristo. O sea, la iglesia no puede agregar un sacramento más. Lo que sí la iglesia podríamos decir, es lo que se llaman sacramentales, porque son obra de la iglesia, los sacramentales, como el bendecir, el agua bendita, el crucifijo, y así sucesivamente, cosas, medallas que utilizamos de los santos, esos son sacramentales y la iglesia los dispone según, ¿verdad?, su necesidad. Pero los sacramentos han sido instituidos por Cristo y en la Biblia podemos encontrar nosotros cómo el mismo Cristo fue instituyendo cada uno de esos 7 sacramentos. Hay hermanos de otras denominaciones religiosas que dicen que no, que los sacramentos no se encuentran en la Biblia, que tal vez en la Biblia apenas aparecen 2, tal vez el sacramento del bautismo o el sacramento de la Eucaristía, pero que los demás no tienen base bíblica. Pero sí, están ahí, el mismo Cristo y la misma iglesia son los que nos lo han presentado, nos lo han ofrecido, esos 7 sacramentos para vivir esa gracia, la vida de Dios en nuestra vida, hacer presente a Dios. Ese niño, ese adulto, cuando se bautiza, hace presente a Dios, está llamado a hacer presente a Dios con su vida. Esa persona que se confirma recibe la fuerza del Espíritu Santo para dar testimonio de Dios en su diario vivir. Esa persona cuando se acerca a la Eucaristía, cuando recibe la Eucaristía, se alimenta de Cristo, que le da esa gracia, le da esa fuerza para seguir avanzando. O esa persona que a pesar de haber recibido el sacramento del bautismo, su humanidad sigue ahí presente y cae en el pecado, entonces tiene la oportunidad de acercarse al sacramento de la confesión para recibir el perdón de sus pecados. Entonces, es algo también que siempre los católicos en muchos
son atacados por esto, por los demás hermanos de otras denominaciones religiosas, sobre todo protestantes, con respecto al sacramento de la confesión, cómo irse a confesar delante de un hombre. Los mismos líderes religiosos del tiempo de Jesús le dijeron a Jesús mismo: ¿y quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Solamente Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Y cuando el sacerdote celebra el sacramento de la confesión con la persona que se está confesando, no está perdonando en persona de él, está perdonando en persona de Cristo. O sea, es Cristo mismo a través de la persona del sacerdote. Es el mismo Cristo en su palabra que ha dicho: lo que ustedes aten en la tierra quedará atado, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, también más adelante en el Nuevo Testamento escuchamos cómo se invita a que la comunidad se confesara públicamente, pero después con el tiempo fue pasando y la confesión fue algo más privado, más íntimo, entre el ministro instituido, el sacerdote, el presbítero, que escucha la confesión y en nombre del Señor confiere el perdón de los pecados. Entonces, estos sacramentos van ayudándonos, ¿verdad? Uno a uno, como dije ya, a vivir esta vida de Cristo. Igual cuando estamos enfermos, el mismo Cristo, tanto que se acercó a los enfermos y le dio la salud que tanto necesitaba. Hay personas que cuando están gravemente enfermas llaman al sacerdote para que lo unja, para que le dé la unción. Solamente el sacerdote puede dar el sacramento de la unción, porque el sacramento de la unción, aparte de que confiere gracia y salud y fuerza para el enfermo, confiere el perdón de los pecados. Esto es, ¿verdad?, por si la persona está muy gravemente enferma y la persona muere, muere en gracia de Dios, libre del peso de sus pecados. Entonces, el mismo Cristo ahí presente en ese sacramento de la unción, y también en el caso de usted, como casado, haciendo presente a Cristo para su esposa, para sus hijos, ¿verdad? Los matrimonios que tienen hijos, porque hay matrimonios, ¿verdad?, que casados por el sacramento del matrimonio de la iglesia, no tienen ¿verdad?, la bendición o la gracia de tener hijos, por razón que sean, no porque lo eviten, sino por la naturaleza de sí mismos, de sus propios cuerpos. Entonces, pero el esposo o la esposa está para hacer presente a Cristo mutuamente en su matrimonio. Y el sacerdote, sobre todo, está llamado a sí mismo a servir, a hacer presente a Cristo para los demás en su servicio, tanto ¿verdad?, en los servicios litúrgicos como a nivel de la vida comunitaria, de la vida social de la comunidad. Padre, y viendo pues que pues es algo, ¿no? Que hoy en este tiempo de Cuaresma que estamos todavía, para el tiempo que estamos grabando este podcast, pues ya vamos acercándonos a la Semana Santa. Y que este tiempo pues nos presenta a la iglesia para esto, ¿no? Para frecuentar de una manera más especial el sacramento. Y el sacramento pues de la reconciliación. Sí, el sacramento de la reconciliación, porque la Cuaresma es un tiempo especialmente para eso, para reconciliarnos con Dios, para volver a Dios, para prepararnos para la celebración del misterio central de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Desde el día de nuestro bautismo nosotros hemos sido llamados a compartir la vida de Cristo, o sea, a vivir, a padecer, a entregarnos, a morir y también, sobre todo, a resucitar. Entonces, nosotros, mientras estemos en esta condición, ¿verdad?, humana, estemos aquí en la tierra, por más que luchemos, ¿verdad?, contra las debilidades, el enemigo siempre nos tienta y caemos en el pecado. Entonces, como católicos tenemos ese regalo del Señor, del sacramento de la confesión. Entonces, al sacramento de la confesión nos podemos acercar
todos aquellos que ya se han preparado para recibirlo, digamos aquellos que si por primera vez lo van a recibir porque están en la catequesis, en un proceso de formación que se les enseña cómo prepararse para este sacramento, qué hacer, a lo que nos invita, a lo que nos obliga, lo que nos beneficia. Entonces, porque no es tan solo así, acercarse allí al sacramento. Entonces, si la persona es una persona, digamos, joven, un niño, un adolescente, una persona adulta, que está preparada para confesarse, que no tiene ningún impedimento, entiéndase bien, si es una persona adulta, las personas adultas, si están casados, si están viviendo en unión libre, entonces lamentablemente no se pueden acercar al sacramento de la confesión. Hay gente que dice, yo me confesaba cuando era joven, pero ahora estoy viviendo en unión libre, tengo una pareja, tengo una esposa, tengo un esposo, o estoy casado por el civil. Bueno, si usted quiere hablar con el sacerdote para que le dé un consejo, el sacerdote le puede dar un consejo. Pero lamentablemente el sacerdote, si usted está viviendo bajo esa condición, no puede darle la absolución. Solamente que usted haría el firme propósito, ¿verdad?, de no tener ninguna convivencia íntima con su pareja, tal vez, pero es algo que se debe dialogar primeramente con su pastor, con su sacerdote, si está viviendo en una situación, digamos, que le cohíbe, que le limita a participar del sacramento, de la confesión sobre todo. Y la confesión, es como dice en el Evangelio, el mismo Jesús le pregunta a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús va a la casa de ellos, ya que Lázaro ha muerto, y Jesús le dice a Marta que Él es la resurrección y la vida, que todo aquel que cree en Él tiene vida, y todo aquel que esté vivo y cree en Él no morirá para siempre. Entonces Jesús le dice, Marta, ¿crees esto? Entonces también nosotros debemos creer en fe que cuando pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor nos perdona. Es algo muy interesante, o también al mismo tiempo como hay personas que se acercan a la confesión y dicen, Padre, yo siento que el Señor no me ha perdonado. No, el Señor te perdonó. Tal vez eres tú el que no te has perdonado. Muchas veces somos como si fuera jueces implacables de nosotros mismos. El Señor nos perdona siempre y cuando nosotros nos acerquemos al sacramento con un corazón arrepentido. Esa es la única condición, tener arrepentimiento, deseo de cambiar, de ser mejores personas. Y antes de ir a la confesión, uno debe prepararse. No es que, mira, ahí está la fila, están confesando, me voy a meter ahí en la fila. No, yo debo primero prepararme, hacer un examen de conciencia, ver en qué yo he fallado. Normalmente la regla de oro para la confesión son los 10 mandamientos. A ver en qué he fallado. No hay que ser muy explícito en el momento de la confesión. Tan solo tendríamos que decir, he pecado contra el mandamiento de no matar. El padre va a pensar que yo maté a alguien. No, no es eso. Usted puede, usted puede faltar al mandamiento de no matar hasta no estar cuidando su salud, no estar alimentándose bien, hasta la persona porque en ninguna parte dice, no beberás, no fumarás, no te drogarás, pero si uno utiliza, digamos, alcohol, cigarrillos, drogas, entonces uno está dañando su cuerpo, está matando su cuerpo, entonces uno está atentando contra su propia vida. Entonces, he pecado con el mandamiento de no mentirás. Es algo, muchas veces caemos con mucha facilidad, pero hay un detalle. En el caso de los pecados, están lo que se llama pecados veniales y pecados mortales. Pecados veniales es lo que uno podríamos decir, cae hasta sin darse cuenta. Dije una mentira.
en un momento a otro perdí la paciencia y actué con ira. Es un pecado capital. O sea, también está esa otra regla, los pecados capitales. Hay gente que dice, Padre, pecado contra todos los pecados capitales. Pero seguro que en uno tenía que haber pecado, ¿verdad? En sí. Entonces, pero caí sin darme cuenta en ese pecado. Ya eso es un pecado venial. Si eso, ¿verdad? Satanás se aprovecha de eso y me quita la paz a través de ese pecado venial que caí sin darme cuenta, sin estarlo buscando, sin estarlo deseando. Pero si es algo que digo, voy a mentir, le voy a mentir a fulano, a fulana, me voy a coger esto, me voy a llevar esto de acá, yo necesito esto y me lo voy a llevar. Es verdad que lo necesito, pero eso no quita de que yo me lo lleve, de que yo me lo robe. Entonces, si yo planifico robar, si yo planifico matar, si yo planifico una acción inmoral, voy a hacerle infiel a mi esposo, voy a hacerle infiel a mi esposa, voy a empezar a darle golpe a mis hijos, a maltratarlo, a decirle muchísimas cosas, tal vez sin ninguna justificación, sin ninguna razón. Entonces ahí estoy cayendo en un pecado mortal. Entonces los pecados mortales hay que ir a la confesión. Uno puede confesar los pecados veniales en la confesión, pero sobre todo los pecados mortales. Si uno cayó intencionalmente, conscientemente, faltando algún mandamiento o algún pecado capital, uno tiene que decirlo. Es pecado contra el pecado de la ira, de la soberbia, de la gula, de la avaricia, de los malos pensamientos. Entonces, en ese momento el sacerdote va a orar por usted, le va a dar un consejo, le va a poner una penitencia, digamos, muchas veces que nos debe ayudar a crecer espiritualmente, especialmente si es algo que tiene que ver, digamos, con la mentira, tratar de ser más honesto, si es algo que tiene que ver con algún pecado moral, y así sucesivamente. Se debe cumplir la penitencia que se nos impone. Recuerde que en el Evangelio dice, en una de las parábolas, que serán metidos a la cárcel hasta que no pague el último centavo, no saldrá de allí. Entonces, así mismo, tenemos que cumplir con nuestra penitencia. Y sobre todo, luego al final, el sacramento de la confesión, el sacerdote va a decir la oración de absolución y dará gracias a Dios junto con usted por el sacramento. Algo antes de la oración de absolución, se me estaba olvidando, está el acto de contrición. Y el acto de contrición es algo que muchas veces nosotros como católicos a los niños de la primera comunión, cuando son pequeños, se los enseñan, se lo saben de memoria. A uno también, cuando estaba pequeño, se lo enseñaron. Tal vez con el tiempo se les va olvidando. La persona que tal vez no tienen frecuencia para confesarse asiduamente. Pero el acto de contrición es tan solo una expresión de usted decir que ha pecado y que está arrepentido y que está deseoso de no volver a pecar más. Y un acto de contrición sencillo y simple es el que escuchamos en el Evangelio cuando el publicano va al templo a orar y dice, perdóname, Señor, que soy un pecador. Entonces, así mismo, hay personas que saben, digamos, hay gente que dicen el yo confieso ante Dios Todopoderoso, o el otro, hay muchísimos actos de contrición. Yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados que he cometido hasta hoy, porque con ello he ofendido a Dios tan bueno. Propongo firmemente nunca más pecar, cumplir la penitencia que me ha sido impuesta. Amén. Y así sucesivamente. Entonces, pero la intención en sí de la oración, del acto de contrición, es eso. Usted reconocer que es un pecador, que está arrepentido y que está comprometido a no volver a pecar. Y así mismo, tal vez usted dirá, bueno, voy a caer de nuevo en el mismo pecado, pero no importa muchas veces que nosotros caigamos en el mismo pecado. Lo importante es que nosotros seamos humildes, reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado y que solamente el Señor nos puede perdonar.
no puede devolver la gracia que perdemos, porque el Señor quiere liberarnos del peso de nuestras culpas y para eso es el sacramento de la confesión. Y hay gente que dura mucho para confesarse. Hay gente que hasta 1, 2, 3 años y sin ningún inconveniente para confesarse. Son personas que están casadas por la iglesia, viven con su esposo, con su esposa, y nada, duran muchísimo para confesarse. Es verdad que el catecismo de la iglesia enseña que se debe confesarse aunque sea una vez al año, pero yo creo, y cualquiera también puede entender, que si uno hace cualquier cosa que no debe hacer, hasta una semana después se le olvida. ¿Qué será después de un año? Se va olvidando, se va olvidando. Es verdad que el Señor conoce nuestros corazones, que Él solamente espera que nosotros reconozcamos ante Él nuestros pecados. Por eso es bueno el examen de conciencia, prepararse antes. No es que, mira, la fila de la confesión, me voy a meter en la fila a confesarme. No, es prepararse antes. Es muy importante prepararse antes. Hay personas que preparan hasta una lista. He faltado contra el mandamiento de amar a Dios 5 veces. No he honrado a mis padres y a mi madre 10 veces. He deseado las cosas de mi prójimo 20 veces después de la última confesión. O sea, pero es prepararse bien. Y si se olvida cualquier cosa, si es un pecado venial, en ese momento se perdona, pero si es un pecado mortal que se olvida confesar en ese momento, el Señor lo perdona, pero si usted lo recuerda en la próxima confesión, usted lo puede confesar. Los pecados mortales hay que confesarlos. Si se lo olvida en esta, si se acuerda en la otra, lo puede confesar. Y sepa que el sacerdote no está pendiente ay, el Padre me va a reconocer. No, en ningún momento. Yo mismo como sacerdote tengo que irme a confesar delante de otro sacerdote porque yo no puedo sentarme de un lado del confesionario y luego irme a sentar del otro lado, porque no, o sea, yo necesito, y debe ser, como dicen, face to face, cara a cara, debe ser presencial, aunque nos separe tal vez una ventanilla o lo que fuera, pero debe estar ahí presente. Por eso el sacramento de la confesión no se puede celebrar por teléfono. Hay gente que dice, Padre, yo quiero que escuches mi confesión por teléfono. Yo puedo escucharte, pero no puedo darte la absolución por teléfono. No, lamentablemente. Debe ser ahí presencialmente. Al igual como otros sacramentos, que la persona debe estar presente para recibirla. Yo no puedo bautizar a alguien ahora mismo por YouTube o por Facebook. Debe la persona estar presente ahí para recibir el sacramento en sí. Sí, padre, y viendo pues va todo esto pues que está cubriendo, que ya ha tocado, pues me viene a la mente cuando estamos en el programa de Rica, pues por oportunidad, ¿no? Primeramente de Dios y a la confianza del Padre, pues tenemos alrededor de 5 años ayudando en la preparación y pues uno escucha, ¿no? Este tipo de preguntas o inquietudes que los electos o los participantes que vienen a prepararse pues tienen, ¿no? Y a veces son detallitos que a veces uno no está preparado como para en ese momento ayudarles o por el tiempo no alcanza uno a explicarlos. Y de esta manera que lo está haciendo usted pues está aclarando, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, por lo cual, hermano o hermana que nos estás escuchando, pues esperamos que este contenido esté siendo de ayuda para ti. También para ti, hermano o hermana que pues tienes la responsabilidad de preparar a otros hermanos en tu parroquia o en cualquier otro lugar, pues también, ¿verdad? Te agradeceríamos si puedes aportarnos las inquietudes que estés viviendo o las que te has tenido experiencia, ¿no? Que se han resuelto tanto en las clases o las preguntas que son más comunes en la preparación de los participantes, para así en un momento dado pues tener la oportunidad y mencionarlas para seguir ayudando, ¿no? A nuestra comunidad, a las personas, tanto para quien prepara como para quien recibe los sacramentos.
Sí, gracias a Dios en la parroquia siempre tenemos un buen equipo, ¿verdad? Como usted ha dicho que usted forma parte de hace unos años en la preparación y la formación de aquellos que quieren recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, como el bautismo, la confirmación, la comunión, y por ende, los que se preparan para estos tres sacramentos también lo preparan para el sacramento de la confesión. Entonces, sobre todo estos sacramentos, hay algunos que solamente se recibe una vez en la vida. Y hay sacramentos que confieren una gracia especial, como el sacramento del bautismo, que nos hace hijos de Dios. Solamente se recibe una vez el sacramento del bautismo, al igual como el sacramento de la confirmación, se recibe una sola vez, porque imprime un sello, imprime un carácter, o sea, recibe una gracia especial. En el caso de la confirmación, de ser testigos de Cristo, no tan solo, ¿verdad? Diciendo bonitas frases de la Biblia o del catecismo, sino comprometiéndose a vivir en su día, en la vida diaria, el Evangelio de Cristo, que su vida ordinaria sea movida por el Evangelio, por lo que enseña la Iglesia. También otro sacramento que se recibe una sola vez es el sacramento del orden sacerdotal, en mi caso, y se recibe también el sacramento del matrimonio, pero en el caso del sacramento del matrimonio hay situaciones en que se dan en que muchas veces las parejas van al matrimonio y por situaciones que se dan en la marcha, en los años, tal vez la situación se torna difícil y, y nada, procuran por anular su matrimonio. Pero eso es para brindarle tal vez la oportunidad de que, ¿verdad?, pudiera rehacer su vida al lado de otra persona. Pero no caer en la cuenta de que, como muchas personas dicen, padre, yo me divorcié. Ah, bueno, usted se divorció. La iglesia no divorcia, la iglesia anula el matrimonio, dadas las circunstancias y después de todo un proceso. Tal vez ya usted se divorció por el civil, pero eso no quiere decir que está divorciada, no está anulada su matrimonio por la iglesia. Al igual como yo, como sacerdote. La iglesia puede tomar la decisión en cualquier momento de decir, el padre Rodríguez ya no sigue siendo sacerdote. Ministerialmente, públicamente, se me quita, digamos, el poder, la gracia de poder celebrar los sacramentos en público, y así sucesivamente. Pero yo seguiré siendo sacerdote para siempre, porque el carácter que recibí, la marca, ¿verdad?, que imprime el sacramento es para siempre. Pero es como algunas personas que fueron bautizadas católicas, no hay ninguna, no entiendo que una vaya diga, ya no quiero seguir siendo católico, ahora se va a otra denominación protestante y ahí le exigen que tiene que ser bautizado, ¿no? Ya usted recibió el sacramento del bautismo, usted fue consagrado, usted fue dedicado a Dios, que esa es la intención del sacramento, hacer que la persona sea hijo de Dios, sea discípulo de Cristo, sea miembro del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia. Hay personas que vienen de denominaciones religiosas que recibieron el bautismo, y en la iglesia católica lo que hacen es que si esa persona ya fue bautizada y fue bautizada como dijimos ya, por la persona indicada en esa congregación, utilizó agua, dijo las palabras correctas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la intención era esa, ser hijo de Dios a esa persona, la iglesia es lo que completa el bautismo, porque el bautismo católico no tan solo es solamente agua, el agua es el elemento principal, pero también tiene otros elementos, como el aceite, la vestidura blanca, la vela, el signo de la cruz, y así sucesivamente. Entonces, eh, nada, si una persona, hay personas que se están preparando en Rica, que vienen de otras denominaciones religiosas, ya están bautizados ahí,
y lo que hacen en la noche del sábado santo, en la vigilia de la resurrección, es completar su bautismo. Y esa noche ahí mismo también puede recibir, ¿verdad? El sacramento de la Eucaristía, el sacramento también de la comunión. Eh, hay personas, digamos, que ya están bautizadas, y esas personas, como ya están bautizadas, también han recibido ya su primera comunión, porque la recibieron joven, en uso de la razón, como los niños de 7, 8 años en adelante, que están en segundo o tercer grado en la escuela, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Esas personas que ya están bautizadas, han recibido su primera comunión, se confiesan. Esas personas, cuando ya tienen la edad dependiendo la edad que indique cada conferencia episcopal en diferentes países del mundo, tiene la facultad de decir cuál es la edad específica para el sacramento de la confirmación. Entonces, aquí ya cuando son adolescentes en adelante, muchachos, ¿verdad? 13, 14 años en adelante, podríamos decir, entonces esos jóvenes, esos adultos, van al obispo. El obispo es el único que puede confirmar en la fe a los católicos, a los ya bautizados, a los que han recibido ya los otros sacramentos de la iniciación cristiana. Hay ocasiones que se da de que un sacerdote como yo o un párroco de una iglesia, el pastor, puede confirmar a una persona que ya es un católico si el obispo le da el permiso. Sobre todo personas que se están preparando para el sacramento del matrimonio, que están sin confirmar, entonces, y que su celebración del matrimonio es antes de la celebración de la confirmación en la parroquia a la cual pertenecen. Como en el caso de nosotros, en la parroquia de San Pedro, normalmente los sacramentos de la confirmación se celebran a finales de año, casi en diciembre, podríamos decir, que se celebran. También hay una oportunidad que un grupo va al obispo, a la catedral, pero así sucesivamente. Pero hay personas, digamos, que no entran dentro de esa fecha y están sin confirmar y se van a casar y quieren recibir el sacramento de la confirmación para tener todos los sacramentos. Entonces el sacerdote, el párroco, pide un permiso al obispo y normalmente el obispo confiere el permiso para que esa persona reciba ese día específico por mano del sacerdote el sacramento de la confirmación. Sí, porque el ordinario normal para el sacramento de la confirmación es el obispo, pero el obispo puede delegar en los sacerdotes. En la noche santa, el obispo delega esa función a todos los párrocos de las diferentes parroquias, iglesias de su diócesis para que puedan conferir el sacramento de la confirmación a aquellos que se bautizan, que se incorporan a la iglesia, que no son católicos, en esa noche y así sucesivamente. Padre, y pues viendo, ¿verdad? Que nuestra parroquia pues tiene el anuncio de aquella persona pues que decide ser católica, si no lo es, pero aquella persona que no ha completado sus sacramentos, pues constantemente durante el año se está anunciando, ¿no? Que es bienvenido y que se anime. Y por lo cual pues quisiera aprovechar estos momentos también, ¿no? Para quien nos esté escuchando, aquel hermano, aquella hermana que tiene esa iniciativa, pero no del paso, que está ahí y decir, este año lo hago, este año voy, y por X razón, pues no se ha animado. Es de extenderle la invitación, ¿no? A todas estas personas, pues que se animen a acercarse a esta preparación de los sacramentos. Y ya una vez que llegan a la primera reunión, pues, ¿verdad? Entrarán en ver en este contexto de qué es lo que es, poco a poco, y adentrándonos a conocer un poco más lo que es la fe, para así pues llegar, ¿no? A relacionarnos mejor, como lo dice el tema, ¿no? Los sacramentos en la vida de fe, de qué manera asociarlos o cómo es que tenemos que estar unidos a los sacramentos para ir pues alimentando y acrecentando y guardando la fe. Sí,
Sobre todo la fe, como se llama este podcast, ¿verdad? Sobre de la fe. Este, la fe es un regalo, es un don que el Señor pone en nuestro corazón. Es el Señor quien lo da. O sea, nosotros tenemos que pedirlo, pedir el don de la fe, creer, ¿verdad? Que en medio de todas las cosas Dios está obrando, Dios está presente ahí. Y ese don de la fe lo recibimos desde el día de nuestro bautismo. Pero es algo que hay que ir acrecentando, es algo que hay que ir nutriendo, que hay que ir alimentando, que hay que ir acompañando, sobre todo los padres, los padrinos. Por eso el día del bautismo a los padres se le dice, padres, saben que se comprometen a educar a este niño en la fe de la iglesia. Muchas personas dicen, sí, yo me comprometo, pero tal vez es como para salir del paso. Hay personas que no, hay personas que se lo toman muy en serio, y desde que el niño está pequeño, lo van educando, lo van formando, lo van llevando, aunque el niño grite, aunque el niño patalee, como decía la hermana Margaret, la encargada de educación religiosa, llevarlo a la iglesia para que el niño participe. El niño sepa que tiene una familia espiritual, aparte de la familia física, humana que tiene, ¿verdad? Sus padres, su madre, sus hermanos, sus abuelos. Pero que también ahí en la iglesia todos formamos parte de una gran familia diversa de hijos, al igual como en la familia. Hay familias que tienen muchos hijos, pocos hijos, pero todos son diferentes, ¿verdad? Usted tiene, ¿verdad? 3 hijos, ¿verdad? Entonces los 3 son diferentes. Y al igual, usted es diferente a su esposa Gloria, a la abuelita, al abuelito, al tío, a la tía, al primo. O sea, todos los que forman parte de esta gran familia. No solo los que viven aquí, sino los que vienen aquí de la familia de esta casa. Entonces, así mismo es la iglesia. Entonces, desde pequeño ir acrecentando, motivando esa vida de fe que tenemos en el Señor, ¿verdad? Que nos acompaña. Y así también esa fe que hemos recibido, ese don, ese regalo de creer. O sea, no se pide que se entienda la fe por los sentidos. Es algo sumamente espiritual. Y no importa, como dice, el tamaño de la fe, tan pequeña como un granito de mostaza. Como decía en una película, que no es que me haga grande mi fe, sino que me dé oportunidades para poner en práctica mi fe. Son momentos, son oportunidades para poner en práctica mi fe, ahí en lo que puedo estar viviendo. Entonces la fe es la que nos va a permitir a nosotros poder descubrir al Señor en el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo, obrando, descendiendo, animándonos, dándonos esa gracia, esos dones, esos talentos que necesitamos para hacer presente a Cristo en nuestro diario vivir, para reconocer a Jesús ahí en la Eucaristía. Jesús mismo que nos ha dicho que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Nos alimentamos de Cristo. En el mundo hay tantos cristianos católicos que están débiles en su vida de fe, en su vida espiritual, porque lamentablemente no se alimentan de la Eucaristía. Tal vez no quieren, no pueden, no están preparados. Hay que estar preparados debidamente antes, no así ganariamente, porque si nos acercamos a la Eucaristía indignamente, como dice la misma palabra, no estaríamos comprando nuestra propia condenación y no tendría ningún efecto en nosotros la Eucaristía. Cristo mismo que se nos entrega, poder reconocerlo ahí. Cristo se ha quedado para nosotros ahí en la Eucaristía, pero solo con los ojos de la fe que hemos recibido desde el día del bautismo, el primero de los sacramentos, es que lo podemos reconocer ahí presente. En el sacramento de la confesión, ahí entre el sacerdote y la persona que se confiesa. En la persona que está ahí en la cama, enferma, gravemente enferma, y el sacerdote. Entre los esposos que se juran amor para servirse mutuamente y servir a su familia. El sacerdote que para servir a la comunidad. Hace falta fe para reconocer al Señor obrando a través de esos signos visibles
que nos confieren la gracia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermano, hermana, pues que nos estás siguiendo, que nos estás escuchando, pues gracias nuevamente te damos. Y para quien en el principio se conectó a nuestro canal de YouTube, pues ¿verdad? Les pedimos disculpas si en algún momento se cayó la transmisión, pues como decíamos al principio, era la primera vez, pero esperamos, ¿no? Para más adelante seguir aprendiendo y así tener la oportunidad de tener estas transmisiones. Entonces, pues también de la misma manera, hermano, hermana, que estás escuchando este episodio, este material, este contenido y crees que pues alguien, ¿verdad? Le puede venir bien escucharlo o tiene dudas o preguntas, pues se lo puedas compartir para así ir formándonos más esta conciencia, ¿no? De acuerdo a lo que son los sacramentos en la vida de la fe. Padre, y ya casi como para ir acercándonos así al final, quisiera preguntarle o nos comentara, ¿cómo ve usted que, pues, ¿verdad? Tiene la oportunidad de celebrar misa así alrededor de nuestra diócesis? ¿Cómo ve nuestra comunidad después de la pandemia? ¿Cómo ve acercándose a los sacramentos? ¿Ha disminuido esa cercanía o cómo es su experiencia que la ha visto en este tiempo? Bueno, después del tiempo de la pandemia, del 2020, muchas personas se han ido integrando, han vuelto a la comunidad. Sobre todo hay personas que se acercan al sacramento de la confesión y dicen así abiertamente, mm, cuando uno le pregunta, porque uno de los pasos de la confesión es, ¿verdad?, un saludo que hay, Ave María Purísima, y luego la persona responde, ¿verdad?, sin pecado concebida, o sucesivamente es la persona y el sacerdote responde, y luego se pregunta que cuánto tiempo hace de su última confesión. Hay gente que dice, padre, yo no me confieso desde la pandemia. Ok, 3 años casi. Entonces, pero lo importante en este caso no estamos ahí para juzgar, ¿verdad? Este no se confiesa tanto tiempo. No, lo importante es que escuchar que la persona están volviendo a querer recibir los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía. Hay personas que tienen muy bien en claro, mucho respeto. Hay algunas que el respeto es demasiado grande muchas veces, porque he escuchado personas que dicen, yo no me acerco a la Eucaristía por esto y por aquello. Pero la Eucaristía no es un regalo para los santos, es un alimento para los pecadores. Pero claro que hay que estar preparado interiormente, espiritualmente. Pero a veces hay situaciones en las cuales son pecados veniales que solamente con un buen acto de arrepentimiento y si es algo, digamos, que le quita la paz, que el enemigo aprovecha para quitarle la paz y poner más ansiedad o hacerlo caer en otras cosas peores, entonces es bueno acercarse a la confesión. Pero si es algo venial que ha sucedido, no es que usted no estaba buscando caer en ese pecado, digamos, tener un mal pensamiento, dije algo que no tenía que decir de los demás, pero se me salió, lo dije. Entonces, si no puede acercarse a la confesión, no está disponible, podría recibir la Eucaristía, que eso no sea ocasión para dejar de recibir la Eucaristía. Tan solo tiene que hacer, si es algo, el firme propósito de lo más pronto posible, acercarse a la confesión, si es algo, ¿verdad?, que esto me hace sentir mal, ¿entiendes? Entonces, pero sí, poco a poco se ha ido viendo cómo la gente se va reintegrando. Claro que no es igual. Ha sido una situación que verdaderamente es como ha sido como un termómetro para todas las cosas, hasta para la misma vida social. Sobre todo ahora, después de la pandemia, sobre todo aquí en los Estados Unidos y en algunos países del mundo, donde tenemos el cambio de las estaciones y donde hay problemas, digamos, con las tormentas de nieve, de lluvia. Ya para los estudiantes no hay excusa para no ir a la escuela, porque ahora ya pueden ir de manera virtual cuando hay problemas. Asimismo, la gente
puede seguir, ¿por qué no? Las celebraciones litúrgicas, si no puede, entiéndase bien, porque hay gente que puede y se queda en su casa. Yo prefiero verla por la televisión, yo prefiero verla por el Facebook, por el YouTube o por el celular o lo que fuera. Un cristiano católico, sin no una razón de peso, digamos que vive lejos, depende que otro lo lleve, que está enfermo, que hay un mal tiempo, entonces no hay razones para no asistir a la misa dominical. Si usted no puede ir a la misa dominical, entonces usted va a la misa durante la semana, un día de la semana. Voy un miércoles, voy un sábado, o si sé que mañana va a estar lloviendo, bueno, ya no, porque ya casi toda la iglesia pasaron las misas del sábado, ¿verdad? La misa del domingo, que se celebran los sábados en la tarde. Pero si no hay una razón, entonces, pero si hay una razón, entonces no hay pecado, no hay falta. No hay falta, o sea, no hay culpa. Si fue que usted estaba enfermo, no pudo ir a la misa. Entonces sí, ahí usted pudo verla visto por YouTube, por Facebook, por Instagram o lo que fuera. Puede participar, pero debe dedicar ese tiempo para la misa. No es que, estoy pelando los tomates, la cebolla, estoy cocinando. El Señor esté con ustedes y con su espíritu y cortando los vegetales y moneando el cardero o barriendo la casa. No, es dedicarle ese tiempo ahí para la misa. Por eso en la pandemia, cuando la gente no podía ir a la misa, se les decía, debe dedicar ese tiempo ahí con su familia, sentados, todos ahí frente al televisor, frente a la pantalla, participando de la Va a misa. compartir, es poder invitarte, pues, hermano, hermana, a que te sigas acercando a los sacramentos, que sigas, motivando también, ¿no? A que nuestros hijos, nuestros familiares tengan este encuentro con Cristo y qué mejor que de manera especial en cada sacramento. Ujú. En cada sacramento. Sí, porque como dijimos al principio de esta transmisión, de este podcast, los sacramentos son asimismo como la etapa de la vida de una persona. O sea, nacemos a la vida de Dios a través del sacramento del bautismo. Nos incorporamos a la familia de los hijos de Dios. Somos parte, miembros de la iglesia. Hasta que una persona, un ser humano, no recibe el sacramento del bautismo, propiamente es una criatura de Dios. De ahí en adelante recibe la gracia, el Espíritu de Dios, recibe, ¿verdad? En el día de su bautismo. Ese sacramento, y el bautismo le confiere la gracia de la inmortalidad. Ha sido ya llamado en ese momento a vivir la vida de Cristo, a entregarse como Cristo, a vivir como Cristo, a morir como Cristo y también así mismo como Cristo, a alcanzar la vida eterna, vivir para siempre. Entonces, desde ese día se recibe la semilla de la inmortalidad. Desde el día de nuestro bautismo somos llamados a la vida eterna, a formar parte de la familia de los hijos de Dios. Pero entonces, así mismo nos vamos desarrollando sucesivamente. ¿Verdad? Si somos como niños, recibir la Eucaristía, recibir la confesión, más ya como jóvenes, que podemos, ¿verdad? Desempeñar una función, un ministerio. Sabemos que hay grupos para jóvenes, diferentes actividades en los que los jóvenes pueden colaborar, pueden servir, y también ya como jóvenes adultos, diferentes ministerios. Hay personas que pueden servir como catequistas, que pueden servir como líderes. Hay diferentes ministerios, diferentes grupos apostólicos de servicio social dentro de la iglesia. Entonces, luego más adelante, como la hemos dicho ya, si en ese proceso, como uno que se enferma, va al médico, entonces, asimismo, si uno se enferma espiritualmente, tiene ahí el sacramento de la confesión. Si uno se enferma físicamente y eso le limita para cumplir, ¿verdad?, con sus funciones en la vida social, en la vida espiritual, tenemos el sacramento de la unción. Y luego, para desarrollarnos, para servir más plenamente, están los sacramentos del matrimonio y el sacramento de lo sacerdotal o de la vida consagrada, la vida religiosa. Es todo un proceso
de desarrollo, así mismo, como en la vida natural de una persona. Ujú. El proceso de la vivencia de los 7 sacramentos. Y es como menciona Padre, ¿no? Que es un proceso hasta al final. Y decir que hoy en la clase, una de las clases, uno de los temas que compartían, un punto que se me quedó, es de aprender acerca del juicio y cuál es el juicio, pues que se nos acerca más pronto a nosotros y que es el juicio, personal, o sea que cuando fallecemos. Y decir que si frecuentamos los sacramentos, pues es algo, ¿no? Que podemos estar preparados para cualquier día que llega ese juicio final. Claro, eso como una vez en una de las, meditando, creo que durante el Adviento, hay una lectura que habla sobre cuando llegue el día final, que unos serán tomados y otros serán dejados. Entonces, pero si nosotros estamos preparados, como digo yo, si estamos haciendo nuestra tarea, cumpliendo nuestra misión como cristianos, luchando, ¿verdad? Dando lo mejor de nosotros. Eh, es verdad que caemos, que nos levantamos, pero es todo un proceso. Entonces no tendremos nada que temer. Si en algo hemos faltado, se lo dejamos a la misericordia del Señor. Y el Señor verdaderamente será misericordioso con nosotros. Pero, ¿verdad? Porque nosotros hemos dado hemos dado la pelea, hemos dado la lucha. Hemos hecho bien nuestro trabajo. Así que no hay ningún temor al momento del juicio personal. Es como dice Jesús en el Evangelio, Él es la resurrección y la vida. Todo el que está muerto vivirá y el que viva no morirá para siempre. Entonces no hay nada que temer. Hemos sido llamados a la vida eterna junto con Cristo. Si nosotros mantenemos esa fe en Él, porque el que no tiene la fe, digamos, fue bautizado, pero lamentablemente esa fe se atrofió, no se desarrolló. Ahora solamente queda dejarlo en la mano del Señor, pedir por esa alma, pedir por esa alma, orar por ella, para que el Señor tenga misericordia de él, porque nuestra oración tiene mucho poder de intercesión para los que ya están delante de la presencia del Señor, porque como dice su palabra, para Él todos están vivos, porque Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. ¿Mm? Bien, pues nuevamente, Padre, muchas gracias por estar en este episodio y pues gracias por darte la oportunidad. También de la misma manera a ti, hermano o hermana, que pues te quedaste a escuchar el episodio completo, que pues nos compartes con los demás o en tus contactos, pues te agradecemos bastante, ¿no? Por todo esto, la oportunidad que nos das de compartir la fe contigo. ¿Y de qué manera? Pues de esta manera digital en la cual pues necesitas darle play y pues gracias por esa iniciativa de buscarnos y compartirnos. También pues de antemano, ¿no? Queremos pedirte que sigas orando tanto por este proyecto, pero también por las necesidades de nuestra comunidad y por todos aquellos pues que están enfermos en especialmente y por todos aquellos que viven una tragedia. Y Padre, ¿de qué manera se gustaría despedirse? Bueno, yo me quisiera despedir de todos los que están, ¿verdad? Eh, Participando, viendo, escuchando este podcast, esta transmisión. Es que como católicos valoremos los sacramentos porque son un tesoro de gracia. Como dijimos ya, son acciones sensibles, palpables, signos de la gracia de nuestro Señor, quien los ha instituido. Es el mismo Señor quien ha instituido los sacramentos para cada uno de nosotros, esos 7 sacramentos, que lo valoremos, que lo vivamos, que lo respetemos, que lo hagamos nuestro, que si no estamos preparados para recibir uno que otro sacramento, que nos preparemos, que nos acerquemos a nuestros líderes, a los encargados de la educación religiosa en nuestra comunidad, que procuremos que nuestros niños, sobre todo, reciban los sacramentos a edad temprana. No es lo mismo recibir ya a edad adulta un sacramento, digamos, de la iniciación cristiana como el bautismo
o la confirmación, bienvenidos, sí, muy bien, pero bueno es que desde pequeño el niño, ¿verdad?, vaya creciendo en esa gracia de que confiere el sacramento. Y sobre todo que nosotros, ¿verdad?, le permitamos al Señor de que Él obre a través de nosotros, a través de esos sacramentos que recibimos en todas las etapas de nuestra vida, desde que nos incorporamos a la iglesia hasta el momento en que nos preparamos para encontrarnos con Él cara a cara. Bien, pues hermano, hermana, pues gracias te damos nuevamente y pues te pedimos, ¿no? Que nos dejes algún comentario, alguna opinión, alguna valoración, alguna calificación dentro de las plataformas que nos estás escuchando para que así este podcast pues siga creciendo un poquito más. Y pues bueno, terminamos, ¿no? Con la ayuda del Padre y la oración pues que y la bendición que nos vaya a dar. Muchas gracias, Francisco, gracias a todos los que han estado participando. Ahora pedimos al Señor con esta oración final de que Él, con la gracia de su Espíritu Santo, nos ayude a nosotros como católicos a vivir estas gracias, estas bendiciones que Él nos confiere a través de los 7 sacramentos, y también que podamos nosotros con nuestro testimonio de vida cristiana animar a otros a que también se incorporen a la iglesia para que reciban, para que vivan esa presencia del Señor en nuestras vidas a través de cada uno de esos 7 regalos, esos 7 tesoros que son los sacramentos que el Señor nos ha dejado. Oh Señor, te damos gracias por este momento de reflexión, por este diálogo, por esta conversación. Te pedimos que la gracia de tu Espíritu Santo sea la que nos haya ayudado durante este momento a hacer nuestro esta reflexión, a vivir, a comprometernos, a valorar, a apreciar tu presencia en esos regalos que nos has dejado, en esos tesoros que son los 7 sacramentos. Que tu Madre Santísima nos siga ayudando, nos siga acompañando en este proceso de conversión, en este proceso, en este camino hacia la salvación, hasta el momento en que nos encontremos contigo cara a cara. Y pedimos al Señor que derrame su bendición sobre todos aquellos que viven en algún sacramento que tiene que ver con el servicio, tanto del orden sacerdotal como el orden religioso o consagrado, y también para aquellos que han recibido el sacramento de la confirmación, para que sigan dando testimonio de Cristo. Y esta bendición la damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Muchas gracias. Demos gracias a Dios.